Conexión 116. Conectando tus ideas. Buenos días, señores padres de familia. Les recuerdo, la mayoría de ustedes ya me reconocen. Soy la responsable del programa de Escuela para Padres que he venido manejando a partir de hace unos 3 años para acá. Eh, Recuerden que la dinámica que yo siempre llevo de cada mes, presencial, cuando estuvo la pandemia fue virtual, después pasó a ser presencial y ahorita lo estamos haciendo de esta dinámica, ¿sí? Con la conexión 116. Ok, que está aquí conmigo presente, el licenciado en psicología por la Universidad Autónoma del Estado de México, el maestro en psicoterapia Gerard por la Universidad del Siglo XXI, doctor en evolución y psicoterapia, perdón, infantil por Nexum, Sinaloa. Es el doctor licenciado Víctor Jesús Ávila de la Torre. Eh, Su experiencia laboral es la siguiente: consulta privado por 8 años, conferencista especializado en infancia y adolescencia, diseñador y aplicador de cursos y talleres, psicólogo clínico en hospital IMSS, docente en el Tecnológico Universitario de Toluca, docente en el Instituto Concordia de Toluca. Él nos ha venido apoyando en estas conferencias que hemos tenido para a ustedes en este programa. Nos ha venido apoyando con diferentes temas, diferentes conferencias, y continuamos con él aquí. Quise presentarles su currículum porque algunos de ustedes ya también lo han visto en estas conferencias y les agradezco a ustedes que siempre están al pendiente de este programa, y más adelante le diremos cuándo será, pues, ahora sí, para que ustedes escuchen esta grabación que estamos haciendo ahorita. Gracias. Muy buenos días, doctor. Bienvenido a las instalaciones de Conexión 116. Gracias por estar aquí. Coméntenos un poco cuál es el tema que abordaremos el día de hoy, por favor. Bueno, el día de hoy vamos a abordar conductas de riesgo en el adolescente, que es un tema de por sí complejo por la edad a la que nos estamos refiriendo, ¿no? Entonces va a ser de manera general y varios subtemas refiriéndose a las conductas de riesgo, por supuesto. Bien, este tema ha sido muy solicitado por los padres de familia, ya que ahora que estamos retomando las actividades al 100% post pandemia, hemos notado que en la mayoría de nuestros alumnos hay ciertas situaciones y ciertas conductas que sí son preocupantes y que son muy importantes por atender. ¿Podría hablarnos un poco de cómo esta relación padre-hijo tiene que ver con este contexto que estamos viviendo en estos días? Claro, pues totalmente. Realmente la relación entre padre-hijo, madre-hijo es sumamente fundamental para entender el comportamiento del adolescente. De hecho, varias conductas rebeldes que presenta el adolescente, lo cual es muy común a esta edad, es debido al comportamiento familiar, al ambiente familiar. Mi formación como psicoterapeuta siempre me hace apuntar hacia que algo en la familia está funcionando inadecuadamente para investigar el síntoma que está presentando el adolescente. El adolescente siempre va a ser el síntoma de que algo en la familia no está funcionando adecuadamente. Por eso se desarrolló una conferencia que se llama El vínculo afectivo con mi hijo adolescente. Entonces, se las recomiendo mucho. Probablemente adelante se desarrollará. Yo creo que sí, muy probablemente estas conferencias van a ser desarrolladas en su totalidad. Hacemos la invitación a los padres de familia que nos están escuchando para que estén muy pendientes de la calendarización de estos temas que también nos han pedido. Bien, doctor, ¿qué tanto tiene que ver el autoestima de los adolescentes, de nuestros alumnos también en esta situación? ¿Y cómo es que este vínculo familiar o este clima familiar interfiere en su comportamiento? También tiene muchas implicaciones. El autoestima, entiéndase como el amor propio que tenemos, valga la redundancia, por nosotros mismos, va a ser la primera línea de defensa contra conductas de riesgo que presenta el adolescente, ¿sale? Porque persona que se ama mucho a sí mismo se va a cuidar de tener o de presentar autolesiones o de tener relaciones conflictivas, relaciones sexuales de alto riesgo, como el no utilizar preservativo, por ejemplo, o de
no hacer lo que es bueno para él y desarrollar ansiedad y depresión, o no saber simplemente cómo gestionar sus emociones. Todo eso, entre muchas otras conductas mm, de riesgo, nos va a proteger tener un alto nivel de autoestima, ¿vale? Ya también en la conferencia de autoestima ya se habla más detalladamente de los niveles de autoestima y cuál es el nivel óptimo que un adolescente tiene que tener para que no presente ningún tipo de conductas de riesgo. Qué importante es esta situación de identificar el nivel de autoestima o en qué grado de autoestima están nuestros alumnos, nuestros hijos o nuestros adolescentes para poder precisamente saber si ellos están en una situación de riesgo. Ya nos hablaste un poquito de esto, doctor. Ahora, ¿nos podrías definir con exactitud qué es una conducta de riesgo, por favor? Una conducta de riesgo incluye todo lo que el adolescente le genere autodaño, ¿sale? Hay diversos ejemplos como relaciones sexuales sin protección, autolesiones, pensamientos sobre la muerte, mm, relaciones conflictivas con la pareja, por ejemplo, que normalmente son imitadas de conductas de la relación que los padres tienen en su propia casa. Puede ser presentar síntomas depresivos, ansiosos, o conductas como, por ejemplo, consumir sustancias em, psicoactivas. Ok, ¿nos puedes entonces, doctor, explicar, por favor, cada una de estas esferas que componen el vínculo afectivo de padre-hijo? Ujú. Básicamente, el vínculo afectivo se compone de la siguiente manera. Se los voy a explicar mediante un ejemplo. El bebé, como vemos en el primer círculo, tiene diferentes necesidades, ¿ok? ¿Cuáles son las necesidades que tiene un bebé? Por ejemplo, que lo tapen en la noche, si tiene frío, que si tiene miedo lo consuelen, que si, ¿qué otra se les ocurre? Comida, que le den su leche, entre todas las necesidades que se les pueda ocurrir que un bebé tiene. Entonces, cuando una de estas necesidades está insatisfecha, ¿qué es lo que hace el bebé? Llora. Y llora a todo pulmón. Así sean las 3 de la mañana, no le importa, se pone a llorar. ¿Qué hacen los papás? Se levantan y van a atender esas necesidades. Lo consuelan, lo cargan, lo apapachan, le hablan, le cantan, se cercioran cuál es la necesidad que le está haciendo falta por satisfacer al bebé, la atienden y entonces ¿cuál es el comportamiento de ese bebé? Se calma, ¿verdad? Entonces, con esto que están haciendo los papás a las 3 de la mañana, ¿qué están atacando? ¿Las necesidades del bebé o el comportamiento? Recordemos que el comportamiento es llorar a las 3 de la mañana. ¿Qué están atacando? Evidentemente las necesidades directamente del bebé y por eso se calma. Vamos a ver, porque si atacaran las necesidades perdón, si atacaran el comportamiento, sería, ¿qué te pasa, escuincle? ¿Por qué lloras a las 3 de la mañana? ¿Qué no ves que estoy durmiendo? ¿Tú por qué no trabajas al día siguiente? ¿Vale? Entonces, los papás se van directamente a atacar las necesidades del bebé. Bueno, no atacar, a satisfacer. Y entonces el bebé se tranquiliza. Vamos a ver qué pasa con un niño. Les pongo otro ejemplo. El niño, ¿cuáles son sus necesidades? Que jueguen con él, igual que lo apapachen, que le pongan atención, que salir al parque, que ir con los amigos, que la fiesta infantil, que los inflables, etcétera. Igual comer, dormir, todas sus necesidades fisiológicas, etcétera. Cuando una de esas necesidades está insatisfecha, ¿qué hacen los papás? Vamos a poner un ejemplo. Está el niño con su pelota roja y se acerca con los papás y les dice, papás, ¿podemos jugar con la pelota? Y los papás, no, hijo, ahorita estoy trabajando, o a lo mejor el papá ni está, ¿no? Está en el trabajo. Y la mamá, estoy atendiendo a tu hermanito y después voy a lavar ropa y tengo que hacer la comida, ahorita no, mi amor. Y se va triste con su pelota roja. Y luego regresa al ratito y, mamá, ahora sí ya jugamos con la pelota, podemos ir al parque. Y, no, hijo, estoy haciendo la comida y ahorita no. Y bueno, se va más triste el niño. Luego regresa a ver si su mamá ya puede jugar con él. Ya a lo mejor ya sin la pelota, ya se le olvidó, ya quiere jugar otra cosa y mamá ya ni siquiera está. Entonces, como no me hiciste caso, mamá, ¿cómo va a ser mi comportamiento? Porque tiene que ser de una manera específica para que me hagas caso. Entonces, ¿de qué manera? Pues voy a ir con mi hermanita, le voy a pegar para que llore y cuando tú vengas completamente furiosa,
a regañarme y ¿qué te pasa, Jesucito? Te dije que estaba ocupada y tú haces llorar a tu hermanita, ¿por qué le pegas? ¿Estás mal de la cabeza? ¿Qué te pasa? La mamá toda alterada y toda estresada. ¿Saben qué dice el niño en ese momento? No, que no me hacías caso, mamá. Te lo pedí por las buenas, que jugaras conmigo, que me acariciaras, que estuvieras, y tú estuviste ocupada todo el tiempo. Entonces el niño tuvo que portarse mal para que mamá le hiciera caso. Entonces, ese fue su comportamiento. Con esto que está haciendo la mamá de regañarlo y gritarle, etcétera, ¿qué está atacando la mamá? ¿La necesidad del niño o el comportamiento? Evidentemente se va directo al comportamiento, que es pegarle a la hermanita, pero no está atacando la necesidad de que juegue con él, ¿cierto? Ya cambia ahí. Con un bebé es muy fácil detectar las necesidades. Bueno, en este caso, em, pues son necesidades más básicas, ¿no? Pero con el niño ya se empiezan a poner complejas. ¿Qué pasa con el adolescente? Se pone todavía mucho más complejo. ¿Cuáles son las necesidades de un adolescente? Rápidamente. ¿Qué es salir con la novia? Que le den dinero para ir al cine con la novia, que le presten el carro, que salir con los amigos, que el equipo de fútbol, que todo lo que necesite para la escuela, etcétera. Ahora, bueno, el adolescente también que le presten atención, sobre todo en la adolescencia, es la etapa en donde más se necesita o donde más se requiere sentirse aceptados por su núcleo social. Entonces, cuando una de estas necesidades en el adolescente está insatisfecha, ¿cómo es su comportamiento? Ujú. Em, Rebelde normalmente, se porta mal. em, Vamos a poner el ejemplo en donde su necesidad del adolescente es que lo escuchen, que pueda llegar a casa en un ambiente tranquilo, bonito, en donde los papás no se peleen, que coman todos juntos y se rían y se sienta apoyado. Pero llega a casa y está completamente solo, los papás trabajan 3 turnos, no están, come solo, está triste y cuando llegan los papás, llegan frustrados de un trabajo que no les gusta, a regañarlo, etcétera, estresados, no se llevan bien, no lo escuchan. Entonces todas esas necesidades están insatisfechas. ¿Cómo me voy a comportar entonces? ¿No te gusta cómo me pinto el cabello? Me lo pinto de verde. ¿No te gusta la novia que traigo? Pues la embarazo. ¿No te gusta las calificaciones? ¿Quieres un 10 en matemáticas? Hasta crees que te lo voy a dar, ¿no? Y todas estas conductas rebeldes. ¿No te gusta que llegue tarde a la casa? Pues no llego a dormir, etcétera. Y los papás, cuando ven eso, completamente furiosos, ¿qué te pasa? Estoy trabajando 3 turnos y cómo quieres que te apoyes y etcétera. Si tú no pones de tu parte y te doy dinero y hago todo por ti y etcétera. Y completamente enojados. ¿Qué están haciendo los papás ahí? ¿Atacando las necesidades o el comportamiento? ¿Ustedes qué creen? Evidentemente el comportamiento rebelde que está presentando, pero no se están yendo a atacar las necesidades que tiene el adolescente, que es que lo escuchen, que estén con él, que otras dijimos, que llegue un ambiente bonito a casa, etcétera, ¿vale? Entonces, el adolescente va a tener un comportamiento en donde si no me atiendes las necesidades que yo tengo, te voy a atacar con mi comportamiento, que es toda esta rebeldía que nosotros observamos, ¿vale? Por eso es importante mejorar el vínculo afectivo con sus hijos para detectar qué necesidades nos están queriendo expresar con su comportamiento. Híjole, doctor, qué compleja es esta situación del crecimiento y de cómo van siendo más demandantes y siendo mayores las necesidades en los adolescentes. Y ahora que ya vimos esta parte de la importancia de tener un núcleo familiar sano y que a veces es muy complicado por la situación familiar que precisamente tú apuntabas, ¿a qué punto se exponen nuestros adolescentes cuando tienen esa necesidad de llamar la atención? ¿A qué ya le estamos llamando esto de las conductas de riesgo? ¿Cómo lo demuestran? Mm, pues normalmente con una baja autoestima, ¿ok? Recordamos que el autoestima significa el amor que tenemos por nosotros mismos y es la base de toda buena salud emocional. Toda salud emocional va de la mano con una salud física. No se puede tener la una sin la otra, ¿sale?
Incluso hay algunos autores que mencionan que es la misma, pero es el principal protector de conductas de riesgo. Si su adolescente está presentando conductas de riesgo, mi obligación como psicoterapeuta es fijarme inmediatamente en qué está pasando con el autoestima y cómo es que se está causando daño a sí mismo. Entonces, ¿cómo se forma la autoestima? Gracias a que nos demuestran lo importantes que somos y lo valiosos que somos. Traducción, primero nos aman y luego aprendo a amarme. Por supuesto que se puede aprender a amarse a uno mismo sin necesidad de que nos hayan amado antes, ¿vale? Eso se puede desarrollar con el tiempo, porque va a sonar muy triste, frío, seco y deprimente lo que voy a decir, pero pues no todos los papás aman a sus hijos como debería de ser, ¿sale? Desde el momento en el que son deseados o no, desde ahí se va formando la autoestima. Entonces, cuando hay deficiencias, el adolescente no se va a preocupar por lo que es bueno para él o por lo que es malo para él, y no va a dudar en hacerse daño a sí mismo. Entonces, ¿cuál es el tratamiento más adecuado para fomentar la autoestima? Yo les diría, cuando tenemos ansiedad, existen los ansiolíticos, que son medicamentos que bajan la concentración de, sobre todo, sustancias como dopamina en el cerebro, etcétera, em, y nos mantienen más tranquilos. Ujú. Cuando sentimos una tristeza muy profunda, existen los antidepresivos, por ejemplo, ¿vale? Que inhiben la recapturación de serotonina, que es un neurotransmisor que nos ayuda a sentirnos felices, una sustancia en nuestro cerebro, y de esta manera dura más tiempo en el cerebro y nos sentimos más tiempo felices. Para el amor propio, ¿qué pastilla existe? Ninguna en absoluto. Y no se va a poder desarrollar esa pastilla jamás, porque no es como que nos puedan dar y ya me dieron mi pastilla, ya me amo a mí mismo. No existe. Entonces, es importante desarrollarla mediante el amor propio, sobre todo cuando no existen papás, porque así se los digo, me he topado tantos casos de adolescentes que llegan a mi consulta por el motivo de que no se sienten amados y que por lo tanto no pueden desarrollar su propia autoestima, que no dudan en hacerse daño a ellos mismos, ¿vale? Esto es bastante común. Y dentro de estas situaciones que exponen a nuestros jóvenes donde ya se están haciendo daño, ¿cuáles son las más recurrentes, doctor? ¿Cuáles son las que se ven o que son muy marcadas en los adolescentes y que nos indican que por ahí hay un foquito rojo que debemos atender? Principalmente las adicciones, entre muchas otras, ¿no? Como autolesiones, entre relaciones sexuales, y es todo esto que ya hemos venido platicando. Una muy prevalente son las adicciones. Nosotros podemos entender cualquier tipo de droga como una sustancia que modifica el estado de ánimo, o sea, cómo nos sentimos, si felices, tristes. Las sustancias pueden modificar cómo nos sentimos. Nuestro estado de conciencia, saber a dónde estamos, quiénes somos, la hora que es, el día, y nuestro pensamiento. Podemos tener ideas delirantes sobre alguna situación y tener peleas callejeras, por ejemplo, o bueno, el adolescente en este caso. Entonces, esta es la definición de acuerdo a la OMS, Organización Mundial de la Salud, desde las sustancias. Pero el adolescente, bueno, todos nosotros podemos ser adictos a cualquier sustancia o actividad que genere placer. Esto es interesantísimo, porque, por ejemplo, yo les diría, ¿qué sustancia se está consumiendo cuando estamos 5 horas en TikTok o en Facebook? Ninguna en absoluto. Entonces, todo lo que nos aleje de nuestra realidad es muy fácil volverse adictos a ella. Se puede volver adicto a una pareja, por ejemplo. Se puede volver adicto al trabajo. Se puede uno volverse adicto a, pues sí, no sé, Netflix, a las compras, por ejemplo. Todo lo que nos dé satisfacción depende de cada, sí, el efecto que la persona quiera conseguir con la adicción que va a elegir. En el caso de los adolescentes, pues lo de más fácil acceso son las sustancias, ¿ok? Y como en esta etapa de la vida, la corteza prefrontal cerebral, que es la parte desde el cerebro hasta como un poquito más atrás de la mitad del cráneo, esa es la corteza prefrontal. Claro, todo el cerebro está dividido en dos hemisferios. En los adolescentes todavía no madura adecuadamente. Y dentro de esta parte cerebral, de este hemisferio, está la capacidad de tomar decisiones más prudentes.
Entonces, en ellos todavía les cuesta trabajo tener esa prudencia. Por eso son como impulsivos, por eso son mucho más de decisiones, sí, impulsivas. Entonces, existen tres razones principales por las cuales el adolescente consume. Una son las individuales. A lo mejor les va a sonar como fantasioso, pero es un ejemplo que se me hace muy bueno. Para ustedes, ¿cómo son los zombies? Imagínense un zombie, así de caricatura, pues, o de fantasía más bien, de ciencia ficción, ¿no? El zombie no puede reírse con su mejor amigo a carcajadas. El zombie no puede sentirse feliz. Como que solo tiene hambre todo el tiempo y va vagando por la vida buscando comer cerebros, por ejemplo, como más guiado por instintos. No puede enamorarse un zombie. Aunque hay una película que se llama Mi novio es un zombie, pero los adolescentes lo han de conocer, pero bueno, ciencia ficción. Solo un ejemplo. Un adolescente, perdón, un adolescente, un zombie, perdón, am, no puede sentir amor por su mascota, reírse con su mascota porque hizo un truco, por ejemplo. Vaya, a lo que voy. Hay chicos, adolescentes, que se sienten así, como un zombie, sin sentido de vida, vacíos completamente emocionalmente. Entonces, para sentir algo intensamente, consumen sustancias psicoactivas. Y esas son las razones individuales. Existen las sociales, en donde los amigos, ándale, güey, ya, tómate una, tú puedes, ya aguantas una o aguanta con nosotros, y en donde la tolerancia a la sustancia va subiendo, por ejemplo, ¿no? Y se sienten orgullosos y que el shot y que etcétera, y si no eres maricón y no sé qué. Entonces, la presión social es otro motivo por las cuales o por los cuales el adolescente también consume, por ser aceptado socialmente. Y están las causas familiares también. Básicamente, que haya problemas en casa en donde el adolescente se sienta demasiado triste y demasiado afectado por esta situación. Es entonces cuando sale a la calle o va con amigos, etcétera, completamente dolido por esta situación familiar, como si sintiera un vacío emocional adentro. Esto se puede entender como carencia de afecto, ¿sale? Por eso les puse esa muñequita con ese vacío emocional, ¿sale? Hay muchos adolescentes que se sienten así y ese vacío lo quieren llenar con alguna sustancia. Hay quien con comida, por ejemplo, y tenemos la obesidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con las adicciones? No permita que su hijo se sienta triste o poco amado, porque eso es algo tan doloroso para el adolescente que lo va a intentar anestesiar con una sustancia. Bien, doctor, ya tenemos esta situación de adicción, pero lamentablemente sabemos que estas adicciones a lo que sea, una aplicación, una droga, la comida, es momentánea. ¿Qué pasa después de que los chicos ya tuvieron ese pico y se sintieron, tuvieron esa sensación genial de adrenalina? ¿Qué pasa después con ellos? Pues bueno, ya que las drogas no funcionaron, em, comienzan a sentirse demasiado tristes y demasiado ansiosos. Es por eso el tema de depresión y ansiedad. Podemos entender a la depresión como sentirse tristes de una manera muy profunda y muy prolongada en el tiempo. Imagínense estar en un hoyo completamente oscuro, muy profundo, del cual se cree que no se puede salir o que no hay manera de salir. Más o menos así se siente la depresión, en un hoyo frío, oscuro, en donde no hay ninguna emoción. Es una tristeza muy, muy profunda y muchos adolescentes caen aquí. Y la ansiedad se puede entender como sentirse demasiado nervioso, se le conoce más comúnmente, lo cual es un término incorrecto porque nervios son nervios del cuerpo. El término adecuado sería ansiedad, ¿vale? Pero bueno, se entiende el término nervioso. Yo a veces les digo a mis pacientes que es como si trajeran exceso de futuro al sentir ansiedad, porque están pensando, es que va a pasar esto, y me van a regañar, y me van a decir, y es que mi novia me va a cortar, y es que etcétera, como que se van al futuro cuando hay ansiedad. Y cuando hay depresión, curiosamente pasa lo opuesto, perdón. Se sienten tristes por lo que ya sucedió. Es que ya me cortó mi novia y no, desde ahí no me he podido sentir bien. Y como que si se quedaran en el pasado. Entonces, el mejor tratamiento para la ansiedad y depresión, sí hay medicamento, ¿vale? Pero ya cuando diagnosticamos
como trastorno. Podemos entender que es un trastorno cuando ya causó disfuncionalidad en la vida del adolescente, ¿vale? Que ya tiene problemas en casa, en la escuela, con su salud, vaya que tocó las partes importantes de su vida del adolescente. Ahí yo sí me atrevería a decir, hay que ir con un médico psiquiatra para que él recete estos medicamentos ansiolíticos y o antidepresivos. Hay medicamentos que traen un poquito de las dos combinaciones. ¿Ok? Muchos papás aquí me comentan, no, yo no quiero medicar a mi hijo, atiéndalo usted. Yo como psicoterapeuta no medico, es importante saberlo. Es todo mediante la expresión emocional y darle un mejor sentido. Eso es la psicoterapia, como les puse en esa imagen. El paciente le está lloviendo al terapeuta y el terapeuta le ayuda a regar su propia plantita, ¿ya vieron? Entonces, le ayuda a florecer con su propio sentir. Es la idea de la psicoterapia, ¿vale? Para que no sea necesario medicar. Pero lo bueno, procedimentalmente, creo que está mal dicho. El procedimiento más adecuado es que vengan primero conmigo y yo valoro si es necesario el apoyo de un medicamento o no, porque a veces no es suficiente la psicoterapia, ¿vale? Y hay sustancias en nuestro cerebro que tienen que estar reguladas para sentirnos felices o tranquilos. Es ahí a donde entra el psiquiatra, ¿vale? ¿Por qué? Porque de ahí podríamos pasar al siguiente escalón y llegar a pensamientos sobre la muerte, como el suicidio, por ejemplo. Bien, doctor. ¿Qué pasa cuando esta depresión, esta ansiedad no es atendida? Además de la tristeza evidente y síntomas que pueden ser muy obvios a lo mejor para papás y maestros, ¿qué otras cosas pueden llegar a presentar o hacerse los adolescentes en esta situación? Ok. Aquí entra el tema de autolesiones. Hacerse daño en el cuerpo uno mismo, ojo, uno mismo, por eso se llama autolesión. Si una amiguita le dice, ay, no te preocupes, yo te corto. Si tú no te atreves, yo te corto, sería violencia física, ¿sale? Cuando la persona se lo autoaplica, hablamos de autolesión. Tiene que ver con la cultura también, porque, por ejemplo, culturas, bueno, me voy al otro lado del mundo, africanas, incluso ahí está correcto insertarse objetos debajo de la piel, no sé si han visto, algún tipo de pintura o incluso algún tipo de tatuaje mediante lesión, etcétera. Pero bueno, aquí en nuestra sociedad mexicana es considerado un daño autoinfligido. Entonces, ¿para qué rayos funcionan las autolesiones? Porque normalmente los papás llegan muy extrañados y completamente confundidos de que mi hijo se está cortando, doctor, ¿qué hago? ¿Y cómo se atreve este escuincle? Y al mismo se convierten en super saiyajines ahí en mi consulta, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función de las autolesiones? Liberar la tensión emocional que el adolescente está sintiendo por dentro. ¿Mm? Me explico. Existen diferentes tipos. Hay de cortes verticales, que son los más comunes. Normalmente inician en el antebrazo izquierdo. ¿Por qué? Porque casi todos son diestros. Entonces eligen cortarse en donde les es más cómodo, pero hay veces que se les acaba el espacio y se pasan a otras partes de su cuerpo, como el otro brazo, piernas, abdomen. Las más graves son en la cara, por supuesto. Depende del objeto con el que se lo hacen y la forma o la gravedad, profundidad de la herida, incluso tiene mucho que ver. Incluso hasta para considerarse no una autolesión, ojo, sino un intento de suicidio. ¿Ok? Aunque el adolescente no lo haya intentado como intento de suicidio o no haya sido consciente de eso, debido a la gravedad de la lesión, se puede considerar como. Las más graves normalmente son de manera horizontal en los antebrazos, en el sentido en el que van las venas, y si el adolescente ya es más em, pericial en estas cuestiones de autolesiones, coloca su mano bajo agua tibia o bajo agua caliente para evitar la coagulación sanguínea y que sangre mucho más rápido, por ejemplo. Entonces ya hablamos de un intento de suicidio, por ejemplo, ahí. Mm, pero siguen cumpliendo la función. Entre más potente sea la autolesión, más energía emocional se va a liberar, energía que no puede ser liberada de otra manera y que está causando mucho dolor adentro del cuerpo.
Entonces también es una manera de sustituir lo que están sintiendo emocionalmente por algo físico, porque ahí les va. Mi autolesión, suponiendo que no fue tan grave, sana, ¿qué les gusta? Aunque me haga 15 autolesiones al día, cada una va a sanar en qué les gusta 4 días para que ya esté la costra, que las plaquetas hagan la coagulación, se implanten en subcutáneo, etcétera. Más o menos como unos 4 días, 5 o 6 para que se caiga la costra. Que mis papás se estén separando, ¿en cuánto tiempo sana? Y es un daño emocional. ¿Y cómo lo curo? Yo como psicoterapeuta. Porque yo no voy a ir con los papás y yo les voy a decir unas palabras mágicas para que ustedes mejoren su relación y que no afecte a su hijo. Y listo, y ya no va a tener autolesiones. No hay palabras simplemente, ¿vale? Y yo no soy nadie para detener una mala relación de papás, por ejemplo. Pero el adolescente va a estar sufriendo ese dolor. Por eso es allá donde yo les digo, siempre cuando hay algo en el adolescente, algún síntoma preocupante, es porque en familia algo no está funcionando adecuadamente o está siendo disfuncional. Entonces, es importante que sepamos que puede llegar a ser adictiva esta conducta de riesgo, ¿ok? ¿Por qué? Porque lo crean o no, cuando el adolescente se autolesiona, se corta, siente placer, porque está liberando esa tensión. Vamos a poner ahorita un ejemplo, ¿ok? Pero se hacen daño por la incapacidad o la poca capacidad de saber qué hacer con el dolor emocional que tienen, ¿vale? Entonces prefieren 1000 veces el dolor físico que el dolor emocional, porque el emocional no va a sanar o no hay cómo sanarlo. Y el físico sí. Aquí una reflexión bien interesante. Yo creo que Dios, no sé si se equivocó en el momento de crearnos en esta parte, pero le dio a nuestro cuerpo la capacidad de autosanarse. Una fractura sana por sí sola. Bueno, claro, con asistencia médica, por supuesto, pero tiene la oportunidad de calcificar. Los daños emocionales, como les puse el ejemplo de la separación de los papás, descubrí a mi novia siéndome infiel, tiene la capacidad de autosanar. ¿Y cuánto tiempo es eso? Entonces es una reflexión que yo digo, Dios, ¿por qué no nos diste la capacidad de autosanar nuestras emociones? Pero bueno, nos dio la psicoterapia, que es encontrarle un mejor sentido. Por ejemplo, si mis papás se están separando, yo me voy a amar a mí mismo para encontrar una pareja que me merezca y que mis hijos no sufran lo mismo que yo sufrí. Y entonces de esa manera ser feliz. Entonces, la psicoterapia ayuda a darle un mejor sentido a lo que estamos sintiendo. Bueno, em, siempre que hay autolesiones, yo ya sé que es un adolescente que está abandonado emocionalmente, que nadie lo escucha, que no lo comprenden, que papás no están presentes, aunque ellos digan estar. Ay, doctor, ¿cómo crees? Si estoy para él y trabajo para él. Sí, pero ¿cuánto tiempo de calidad pasa con su hijo? No, pues 30 minutos en la noche, ¿no? Que llego. Y me dice, ¿pero qué hago, doctor? ¿Entonces dejo de trabajar o qué? ¿Qué le digo? Em, es aquí a donde, a donde mi trabajo llega. Yo no puedo decidir sobre su vida, ¿no? Entonces, porque bueno, para empezar, pues no es mi hijo. Y aunque suene algo grosero, pues ustedes tienen el control de su vida y yo como psicoterapeuta no soy nadie para decirles qué hacer con su vida. Por eso nosotros no damos consejos. Mi trabajo llega hasta apoyar y acompañar mi paciente que se está autolesionando, en ayudarlo a sentirse mejor, sí, claro, pero no en decidir sobre su vida, ¿no? Entonces, el siguiente ejemplo. El adolescente se levanta un día y todo marcha bien, baja a desayunar y los papás están jalando de las greñas. Y que ya me voy de la casa y papá se va y ni se despide y se queda la chica así como de que hoy. Y pues bueno, se va toda triste a la escuela. Ya en la escuela llega y su novio está besándose con otra, del cual ella estaba súper enamorada. Y después entra examen de matemáticas, ni se concentra, etcétera, y reprueba. Entonces toda esa tensión emocional se va acumulando dentro de sí. Y después la saltan camino a su casa, etcétera. Esto puede ser en un día o en varios días. El chiste es que el adolescente va acumulando tensión emocional. Al llegar a su casa ya no puede más con esta tensión que siente, se siente mucho, muy mal, y entonces decide cortarse. Al momento de cortarse va a sentir
una sensación de alivio y de descarga emocional. Y su atención, en lugar de estar en sus problemas emocionales, se van a los físicos y a la impresión de estarse viendo sangrar. Y así funcionan las autolesiones. Van a liberar esta presión para evitar que estalle y que se nos suicide. Entonces, realmente las autolesiones son un síntoma. Todo síntoma del cuerpo es una expresión de necesito estar bien, ¿vale? Entonces, es importante atenderlas inmediatamente. Bien, doctor. Creo que este comportamiento de las autolesiones es uno de los más evidentes y a lo mejor hasta de los más riesgosos, pero sabemos que hay otros. Sabemos que hay otros que también exponen a nuestros hijos, a nuestros alumnos a situaciones muy complejas y que a veces no sabemos realmente qué es lo que está pasando, que esta falta de comunicación nos impide saber que ellos a lo mejor están relacionándose con otras personas que pueden ser negativas. ¿Nos puede hablar un poco de eso, por favor? Sí, claro, con mucho gusto. Pues este tema es muy interesante. Ya entramos en violencia psicológica, por ejemplo, en las relaciones, en el noviazgo, no solo en el noviazgo, sino con los amigos. Y normalmente es ocasionado por una baja autoestima. Ojo, cuando el adolescente no se siente amado en casa, va a comenzar todas estas conductas de riesgo. ¿Ok? Entonces, normalmente son casos con baja autoestima, ¿vale? Nosotros, como seres humanos, tenemos la necesidad natural desde que nacemos de sentirnos amados. Es una necesidad que a lo mejor a veces se ignora, pero es completamente natural. Un bebé, un niño, un adolescente, cuánto no piden que se les ame y que se les ponga atención? ¿Cuánta atención necesitan, no? Entonces, nosotros aceptamos el amor que creemos merecer. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo más común de violencia en el noviazgo, que es del hombre, o bueno, del adolescente varón hacia la chica femenina. Esta chica tiene problemas con el novio porque ya la embarazó, ¿no? Por ejemplo, o ya le dijo que está embarazada y él se pone que me voy y que ese no es mío y que seguro me fuiste infiel. No sabemos si le puede pegar incluso. Y le dice, es que eres una zorra, es una cualquiera, ¿con quién te acostaste? Y la empieza, es que es por tu culpa a violentar. Toda violencia psicológica es mediante palabras. No se está tocando a la persona, ¿sale? Entonces, la adolescente sigue ahí muchas veces por falta de amor, ¿ok? ¿Por qué? Porque dirán, pero ¿por qué sigue ahí? Porque muchos, incluso los amigos le dicen, es que eres una tonta porque aunque te pega, ahí sigues y aunque te habla bien feo y te engaña frente a tus ojos, ahí sigues. ¿Por qué sigues ahí, no? Es como la pregunta del millón. Fíjense bien lo que les voy a decir. Los papás son el ejemplo de amor que ellos creen merecer. Ahí les va. Esta adolescente en casa, ¿qué creen? Que papá también es así, porque la figura masculina es el ejemplo de amor que ella cree que merece. Entonces, si desde pequeña el papá la hablaba fuerte o con groserías, ¿cómo creen que va a buscar a una pareja cuando ella sea adolescente? Pues que hable fuerte y con groserías. ¿Sale? Si el papá está ausente, ¿cómo creen que va a ser la pareja? Ausente. ¿Vale? ¿Por qué? Porque como seres humanos nos fijamos en el ejemplo de amor de nuestro padre del sexo opuesto. Yo como varón, por ejemplo, si mi mamá es alegre, risueña y cariñosa, mi novia va a ser así. Pero si es una mamá gritona, grosera, descuidada, mi pareja va a ser así. Porque es el ejemplo de amor que yo aprendí desde pequeño y el cual busco como ejemplo ahora en mi pareja. Interesante, ¿no? Entonces por eso la chica no se va de ahí, porque de por sí no tolera que papá nunca haya estado y ahora también se me va el novio, que es como si fuera este ejemplo de amor que les menciono, pues no sé estar sola, ¿vale? Entonces prefieren ser violentadas a la soledad, ¿vale? Por eso también es una muy baja autoestima. Entonces, obviamente la víctima está necesitada urgentemente de amor, ¿ok? O a veces el ejemplo se sigue de los papás, en donde ellos también se están peleando y entonces ellos, por algún motivo, repiten ese patrón de que si hubo una relación violenta en casa, ellos la repiten en su propia relación, ¿ok? Entonces,
Es importante también aprender del agresor. El agresor normalmente lo están agrediendo en casa y él tiene que regresar esa agresión, no tiene que sacarla, ¿no? Es como el violador que si lo violaron, ahora yo violo. El agresor, si me agreden, pues ahora yo agredo. O también es probable que ve cómo su papá agrede a su mamá y después se lo repite en su pareja y bueno, etcétera. Entonces, ¿cómo se previene esto? Demostrándole amor a los hijos para que ellos puedan amarse, ¿ok? Yo realmente no tendría trabajo si los papás demostraran amor a sus hijos. No tendría yo sentido. No existiría mi profesión ni siquiera, ¿vale? Así se los planteo. Entonces, mm, es importante que sus hijos tomen también estos temas, ¿vale? Para que puedan comprender, ah, con razón estoy con este güey, aunque me siga golpeando y me siga haciendo, ¿ok? Porque no sé estar sola, porque mi papá también es así, se dan cuenta y hasta se espantan, ¿no? Pero bueno, todo esto se consigue en psicoterapia, no es así como tan fácil de, porque lo dice el doctor Jesús, pues no. ¿Eh? Y adelante. Bien, doctor, ahora que nos estás compartiendo esta información, a veces podemos hasta espejearnos nosotros ya como adultos, no solamente los adolescentes, la importancia de este trabajo que ustedes realizan, no nada más para los chicos, sino también que es importante pues para nosotros. Y ya que nuestros adolescentes están en esta situación de un noviazgo tóxico, peligroso, que ahora está tan de moda esta palabra, Sí. no solamente se queda a veces en el maltrato psicológico, sino que a veces también sabemos que nuestros alumnos o alumnas son forzadas ya a otras situaciones físicas. ¿Qué hay con esa situación, doctor? Sí, podríamos hablar incluso hasta de violaciones, ¿vale? Violaciones incluso sin que la adolescente o el adolescente, porque por supuesto que puede ser de mujer hacia hombre, no sean conscientes de que fueron abusados sexualmente, por ejemplo. Aquí otra reflexión. ¿Qué es peor? Que mi novio, porque me lo han preguntado varias chicas, que mi novio me golpee o que me ignore. ¿Ustedes qué creen? Ojalá estuviéramos en vivo para que me pudieran comentar o en presencial, ¿no? Mm, Muchos me dicen, no, que te pegues terrible. O algunos me dicen, no, es que sí le grito a mi novia, pero digo, perdón, es que así, sí le grito a mi novia y le digo, pero no le pego, doctor. Ah, bueno, yo me quedé así, ya, eso no me da ningún alivio realmente. ¿Qué es peor? Desde mi experiencia, yo les contestaría, las dos cosas son terribles, pero la violencia psicológica siempre va a ser peor. ¿Por qué? Porque es el delito perfecto, porque no deja huella, no deja marca. Si a ti tu novio te pega y te revienta el ojo, tú puedes ir al ministerio con la evidencia física y presentar una denuncia e inmediatamente van por el novio. ¿Cómo demuestras que te grita, que te ignora, que te insulta? Tú vas al ministerio y es que mi novio me está diciendo esto, esto y lo otro. Te van a decir, señora, pues, ¿qué hace ahí? Porque es tu decisión permitir eso o no. ¿Sale? Y pues el golpe o el ojo reventado, pues como decíamos, el cuerpo tiene la capacidad de autosanar. Digo, claro, a menos que haya sido una lesión permanente, ¿no? Pero puedes vivir con eso. Ignorar a otra persona, por ejemplo, es un daño que, pues, ¿en dónde está y cómo lo curo? ¿Y cuánto tiempo va a durar este sentimiento de que me ignoró o que me avergonzó enfrente de todos? Toda esta violencia psicológica. Y después empeora la cosa cuando hay embarazo adolescente. Igual, tanto el hombre como la mujer van necesitados de afecto y se embarazan para inconscientemente intentar solucionar lo que en casa no se cumplió. Es interesantísimo. Está comprobado que las adolescentes embarazadas nunca han tenido una situación familiar estable en casa. Yo estuve en un hospital en donde incluso manejábamos grupos de adolescentes embarazadas mensuales. Es impresionante la cantidad que hay. No es por espantarlos, ¿ok? Pero normalmente repiten el patrón en donde su mamá también fue adolescente. Y normalmente son mamás que de manera muy cautelosa intentan cuidar a sus hijas para, no, hijita, no te vayas a embarazar, porque yo me embaracé a tu edad y fue terrible, y entonces las cuidan demasiado y entonces provocan rebeldía. Intentan reconstruir el vínculo en su casa que nunca existió, que es lo que les comentaba,
¿Ok? Entonces, papás, ojo, es muy importante que desde niños, si es que todavía tienen niños, o si no, desde ahorita, hablen de sexualidad con sus hijos. Muchos, y sobre todo aquí en la cultura mexicana, se espantan. No, ¿cómo cree que le voy a hablar a mi hijo de 10 años, 9, sobre sexualidad? Le voy a quitar su inocencia. Si no lo sabe, se lo va a inventar. Es mucho mejor que obtenga información de usted que le tiene confianza a que de un amiguito que tenga información incorrecta, por ejemplo. ¿Sale? Entonces, para no intentar andar experimentando, ella ya va a tener, o él, el conocimiento, por ejemplo, de cómo se usa un condón, de cuál es el uso correcto, que he visto muchos adolescentes que lo abren con los dientes o que lo andan inflando como globos, por ejemplo. Pero bueno, normalmente son adolescentes desatendidos, ¿ok? Y presentan deserción escolar, no terminan la escuela, lo cual genera que no tengan trabajo después, seguro, que tengan que salir a trabajar en jornadas largas como en cuidar casas, bueno, cuidar niños en la Ciudad de México, etcétera, y dejan a los hijos con la abuelita, pero la abuelita nunca va a ser la mamá. Entonces este niño va a crecer con la autoestima torcida porque mamá nunca estuvo y no me demostraron suficientemente amor y va a repetir el patrón. Y entonces también va a ser una adolescente embarazada. Y el hijo que ella tenga también va a ser una adolescente embarazada. Entonces, aquí en el país tenemos muchos casos. Somos de los países con más casos de embarazo adolescente, lamentablemente. Ujú. Bien, doctor. Pues con esta información que nos estás compartiendo, nos damos cuenta que esto solo es una introducción a toda la problemática que se puede analizar, estudiar y comprender con nuestros adolescentes. Eh, ¿Cuál es la importancia de que papás, maestros, los mismos adolescentes tengan un poquito de conciencia sobre esto? Ya hablaste un poco de la autoestima, pero realmente, ¿cuál es el impacto de que llegue esta información a cada uno de nosotros? Pues sobre todo tener una vida más feliz. ¿Ok? Como adolescentes a veces cuesta más trabajo sentirse comprendidos porque ya el adolescente se quiere comer el mundo y todavía no tiene la madurez para hacerlo. Eso es verdad. ¿Ok? Pero sí que tienen los deseos bien prendidos, completamente ardiendo a todo lo que da. Entonces, como papás, nuestro trabajo es que se sientan apoyados para que ellos puedan desarrollar sus potencialidades y habilidades lo mejor que se pueda. Entonces, mm, la importancia de estos temas radica en que una vez que sean tomados en cuenta, podamos prevenir que el adolescente tenga conductas de riesgo precisamente y que tenga una vida mucho más feliz y tranquila. Muy bien. Correcto. En este momento, pues estamos en esta forma virtual atendiendo a la problemática de los tiempos, pero sí sería importante, doctor, que invites a todos los papás que estén interesados en profundizar en estos temas a que puedan acercarse a, pues, a los profesionales como tú, también a las instituciones que abren esta posibilidad de vincularnos o de vincularse directamente con los profesionales de la salud para que lo hagan de manera, pues, a lo mejor más pertinente de forma presencial. Sí, claro, yo de verdad que los invito a que estemos aquí o que continuemos en línea o en ambas modalidades para que de verdad podamos atender más de cerca a sus hijos porque cada caso es completamente diferente. O sea, lo que una autolesión demanda en un adolescente, en otro, aunque tenga el mismo tipo de corte, por ejemplo, va a ser por otro motivo, por cada motivo personal. Entonces, cada caso es diferente y cada caso lo atiendo diferente. Por eso, en mi formación, en siglo XXI, me comentaban varios maestros que hacer psicoterapia es un arte, porque para cada paciente es diferente. Por ejemplo, un médico atiende un tumor cerebral casi de la misma manera, ¿vale? Porque es el mismo cerebro, a lo mejor la misma edad de paciente, las mismas características, pero el procedimiento puede ser quimioterapia, cirugía y luego recuperación, ¿vale? En psicoterapia no se sabe, puede ser completamente diferente. Entonces, em, es importante que estén para sus hijos, que se den el tiempo, ¿ok? Yo, desde que llegan a la entrevista inicial conmigo y solo va mamá, desde ahí me doy cuenta de qué es lo que no está funcionando.
Porque si mandan a mi hijo al psicólogo en la escuela, por ejemplo, y yo como papá no me involucro en lo que está sucediendo con la salud mental de mi hijo, salud emocional, se puede entender la salud mental. Desde ahí yo como psicoterapeuta digo, es un papá ausente. Pero trabajo, doctor, y si no, ¿cómo comemos? Lo entiendo. Pero es una necesidad del adolescente que está siendo insatisfecha. ¿Vale? Desde ahí me doy cuenta. Yo también como responsable, perdón, Sí, adelante. pregunta, como responsable de este programa y como orientadora de esta preparatoria 116, exactamente los invito a que entren más profundamente estos temas para que ayuden a sus hijos a manejar las emociones de cada uno de ellos. Porque efectivamente cada ser vivo somos muy distintos y en las emociones yo me doy cuenta desde que llego cómo manejan las emociones los chicos. Entonces sí necesitan ayuda, no todos, ¿verdad? Pero muchos sí, para el manejo de estas emociones. Y ya que tenemos aquí el apoyo del doctor Jesús, y también ahorita contamos con el apoyo de la Conexión 116, vamos a estar al pendiente de todo esto y espero que ustedes nos hagan favor de participar. Gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor Jesús Ávila de la Torre, por habernos acompañado y darnos esta información tan importante para nuestros alumnos, para nuestra comunidad. Maestra Betty, muchas gracias también por hacer posible este vínculo y hacerles la invitación a todas las personas que nos están escuchando, maestros, padres de familia, que puedan seguirnos a través de nuestras redes sociales. Conexión.116@gmail.com es nuestro correo. También saben que nos pueden encontrar directamente en las instalaciones de la escuela. Y quiero pedirle por último al doctor Jesús que nos dé sus medios de contacto para todas las personas que estén interesadas. También lo vamos a dejar en la cajita de descripción por si alguna persona necesita ampliar su información o requiere ya ayuda profesional. Claro, con mucho gusto. El celular a donde ustedes pueden sacar consulta es 7226-69-1423. Les dejo también mi correo. Bueno, les repito mi celular: 7226-69-1423. Mi correo es Ávila, con V, J 053 @gmail.com. Ávila J 053 @gmail.com. Quiero, por último, si me permiten, agradecer a Siglo XXI. Yo estudié ahí la maestría en psicoterapia Gestalt, se llama, y de verdad que quedé bastante agradecido. Yo creo que toda mi vida voy a estarlo, porque fíjense, yo egresé en el 2019, 20, no, 20, de hecho, y todavía me siguen dando oportunidades, pero ahora ya como profesional y aplicando lo que ahí aprendí, ¿no? Entonces, em, es una escuela que definitivamente se preocupa por el desarrollo del potencial humano de las personas, de quien estudia en esa institución, lo cual lo he visto prácticamente en ninguna escuela. Entonces, pues nada, infinitamente agradecido y, y pues de verdad vale la pena hacer esta mención. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Finalmente, invitarlos a que estén pendientes de próximas emisiones y colaboraciones con el doctor para que podamos seguir profundizando en estos temas que son de suma importancia. Muchísimas gracias a todos. Gracias, maestra. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Conexión 116. Un punto de encuentro.